Me llamo Ángela Romero, tengo 69 años y llevo más de medio siglo sosteniendo esta familia sobre mis hombros. 69 años entregando mi vida y así me lo agradecen. Mamá, quédate en la casa de campo, alguien tiene que cuidar la huerta, me dijo esta mañana Julián, con esa sonrisa fingida que aprendió de Laura, su esposa. Laura estaba allí con un vestido blanco carísimo mirándome como si fuera la criada de toda la vida, y junto a ella, Estela, su madre, con esas gafas de sol enormes y el móvil en la mano como si mi presencia fuera invisible. Es solo por unos días, doña Ángela. Usted entiende, murmuró sin apartar la vista de la pantalla. Unos días, como si sembrar, regar y cuidar esta tierra fuera un pasatiempo, como si todos estos años no hubieran significado nada. Los vi subir al coche maletas llenas de ropa que yo planché, toallas que doblé, zapatos que limpié. Se fueron a Benidorm a disfrutar de unas vacaciones que esta finca financia mientras yo me quedo aquí bajo el sol abrasador de Toledo, con las manos hundidas en la tierra que ellos creen suya. Cuando el polvo del coche desapareció por el camino, el silencio se apoderó de la casa, y entonces sonó el teléfono de la cocina. Ese sonido me atravesó como una cuchillada. Buenos días, señora Romero. Llamamos del banco. Necesitamos confirmar unas operaciones urgentes, dijo una voz masculina al otro lado. El corazón me dio un vuelco. No era miedo, era intuición. ¿Qué operaciones?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Su hijo Julián ha intentado transferir 50.000 € esta mañana, y también hay solicitudes para cambiar la titularidad de varias cuentas. Como usted es la titular principal, necesitamos su autorización. 50.000 €. El dinero que obtuvimos al vender los olivos en septiembre destinado a reparar el tejado, comprar mis medicamentos y mantener la finca viva. No autorizo nada. Bloqueen todo ahora mismo, dije con una firmeza que ni yo reconocí. Colgué. La cocina, con sus azulejos amarillos que yo misma pinté hace 12 años, me miraba como testigo mudo de décadas de sacrificio. Esa noche, mientras regaba los tomates y las acelgas, el móvil vibró. Era Julián. «Mamá, ¿qué pasó con las cuentas? No podemos sacar ni €1». Su voz sonaba desesperada. De fondo escuché los gritos de Laura y las quejas elegantes de Estela. Respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín plantado hace 20 años, cuando aún creía que esta familia me respetaba. «Estoy aquí, Julián». «Tranquilo, tranquilo. Ya sé que estáis varados en ese hotel de Benidorm, que no podéis ni pagar la cuenta». «¿Qué hiciste, mamá?», me gritaba al teléfono. Lo que hice, como si proteger mi propio dinero fuera un crimen, como si no tuviera derecho a decidir sobre lo que es mío por justicia y por años de trabajo. Hice lo que tenía que hacer, hijo. «Pero mamá, es una emergencia». «Una emergencia», respondí. «Tus vacaciones a la costa eran una emergencia, pero mis medicinas para la tensión no. El techo que gotea sobre mi cama tampoco. Los gastos de la finca que mantiene a toda esta familia menos. La única emergencia aquí, Julián, es que por fin abrí los ojos». Colgué. Sentí una calma extraña, como si hubiera recuperado un pedazo de mi dignidad. He trabajado toda mi vida para esta familia. He sacrificado mis sueños, mi juventud y mi salud, y ahora sé que pretendían arrebatarme lo último que me queda. Pero hay algo que ellos no saben, algo que descubrí hace 3 días cuando Juana, mi vecina, vino a tomar café como cada tarde. Juana llegó con su taza de cerámica blanca, la que le regalé el año pasado, y se sentó en la mecedora del porche, esa que perteneció a mi difunto marido. «Ángela, tengo que contarte algo», dijo con ese tono serio que usa cuando las palabras pesan más de lo normal. Yo estaba pelando naranjas para el zumo de la merienda, pero algo en su voz me hizo parar. Las cáscaras cayeron al suelo como soles marchitos. «¿Qué pasa?», Juana miró hacia el camino temiendo que alguien pudiera oír. «Ayer estuve en la notaría de don Esteban en Toledo para renovar unos papeles de mi terreno, y escuché a Laura hablando por teléfono. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Laura en la notaría no podía ser casualidad. Decía que ya tenían comprador para tu finca, que solo faltaba convencerte de firmar unos papeles diciéndote que era para actualizar los seguros.
Las naranjas rodaron por el suelo. Mis manos temblaban. ¿Estás segura?, le pregunté. Tan segura como me llamo Juana María. También habló de cambiar las cuentas del banco a nombre de Julián. Es lo mejor para una señora de su edad, dijo. Y luego, escuché algo que me heló la sangre. Que susurré. Que después de vender la finca, te iban a llevar a una residencia en Madrid. Que ya habían apartado el dinero. Una residencia. Como si fuera un mueble viejo. Esa noche no dormí. Cada llamada apagada, cada carpeta verde que Laura traía, cada susurro, cobró sentido. Había confiado a ciegas, y ahora esa confianza podía costarme mi casa y mi libertad. Algo en mi interior me decía que algo no iba bien. Las visitas constantes de Estela, que antes apenas me saludaba, ahora venía con pasteles comprados y sonrisas que no le llegaban a los ojos. Aquella mañana me levanté antes de que saliera el sol. Caminé por toda mi finca en Toledo tocando cada árbol que había plantado con mis propias manos. Los almendros que sembré cuando Julián tenía 10 años, las higueras que crecieron al mismo tiempo que él, la huerta donde enseñé a mi nieta a distinguir plantas aromáticas, antes de que Laura decidiera que era demasiado peligroso traerla aquí. Esta tierra guarda mi vida en cada rincón. Mi sudor ha regado estos surcos y mis lágrimas han caído sobre esta tierra fértil. Y ahora pretendían arrebatármela como si fuera un simple objeto. Al amanecer caminé hasta la casa de Juana. Las gallinas cacareaban en su patio y el olor a leña salía de su chimenea. Necesitaba pensar. Necesitaba un lugar donde sentirme segura. Su cocina siempre huele a café recién hecho y canela. Juana, le dije al sentarme, creo que tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Ella me sirvió café en su taza de flores y se sentó frente a mí. Sus ojos color miel me miraron con esa ternura que solo da la verdadera amistad. ¿Qué necesitas, Ángela?, me preguntó. Ir al banco y al abogado. Pero antes necesito que me ayudes a revisar todos los papeles que he firmado últimamente. Volvimos a mi casa y nos sentamos en la mesa del comedor. Saqué carpetas y documentos que había guardado sin entender del todo. Juana tiene mejor vista que yo y lee letra pequeña como nadie. Ángela, me dijo con voz temblorosa, después de revisar durante 1 hora aquí, le estás dando poder a Julián para vender propiedades en tu nombre. El mundo se me vino abajo. Había firmado mi propia sentencia sin saberlo. Y aquí, acceso total a tus cuentas, añadió. Lloré por primera vez en años. Lloré por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por haber criado a un hijo capaz de traicionarme. Pero pronto las lágrimas dieron paso a otra cosa: rabia. Una rabia limpia, clara, que me devolvió la fuerza que creía perdida. Fuimos juntas al banco. Allí me explicaron todo lo que Julián había intentado hacer durante los últimos 2 meses: préstamos con la finca como garantía, cambios de firmas, solicitudes de acceso total. Por suerte, señora Ángela, dijo la gerente con voz preocupada, usted dejó instrucciones claras hace años de no autorizar nada sin su presencia. Su hijo incluso trajo a un abogado la semana pasada, y ahí lo entendí. Sus planes estaban fallando gracias a la precaución que tomé cuando mi marido murió, y esta vez no pensaba quedarme callada. ¿Qué puedo hacer para protegerme completamente?, pregunté con la voz más firme que pude. Cancelar todos los poderes otorgados, cambiar las claves, establecer nuevas restricciones, y si quiere mi consejo, hágalo hoy mismo, respondió la gerente del banco con una seriedad que me devolvió el aliento. Salimos de allí y fuimos directamente a ver al abogado don Ramón de la Fuente, un hombre mayor de esos que transmiten confianza desde que cruzas la puerta. Su despacho en el centro de Toledo olía a madera vieja y estaba repleto de libros de leyes perfectamente alineados. Doña Ángela, lo que me cuenta es grave, pero tiene solución, dijo con calma. Estos documentos que firmó pueden revocarse. Usted estaba bajo presión emocional, sin asesoría legal independiente. Tiene derechos y vamos a hacerlos valer. Me explicó cada paso cómo proteger mis bienes, cómo impedir que Julián, Laura o Estela pudieran tocar lo que era mío. Firmé nuevos documentos, anulé todos los poderes, establecí bloqueos legales que ni con abogados podrían romper.
¿Y si intentan forzarme a firmar algo?, pregunté. Estos papeles la blindan, doña Ángela. Nadie puede obligarla. Y si lo intentan, eso es coacción y es un delito. Además, ya he notificado al banco y a la notaría. Cualquier documento con su firma será verificado directamente con usted, explicó. Regresé a casa esa tarde sintiéndome distinta. La finca seguía igual, el mismo horizonte abierto, los mismos olivos que planté con mis manos hace más de 30 años. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Esa noche, cuando Julián me llamó para contarme del viaje, yo ya sabía lo que haría. Los dejé ir. Los dejé creer que me quedarían aquí obediente regando la huerta mientras ellos disfrutaban en la costa. Lo que no sabían es que yo también me estaba preparando. Al día siguiente, cuando sonó el teléfono, ya estaba lista. La voz de Julián temblaba. Mamá, hay un problema. Las tarjetas no funcionan. Ninguna. Me senté en la cama. El sol entraba por la ventana que da al patio. Las gallinas cacareaban ajenas al desastre al otro lado del teléfono. ¿Qué tipo de problema, Julián? No podemos pagar nada, ni el hotel, ni la comida, ni la gasolina. Todo está bloqueado, dijo con desesperación. Escuché a Laura gritar al fondo. Tu madre tiene que arreglar esto. Respiré hondo. No es un error, Julián. Yo cancelé todas las tarjetas. Bloqueé las cuentas conjuntas. Retiré todas las autorizaciones. Silencio, largo y pesado. El sonido de las olas de fondo contrastaba con mi calma. Por primera vez no era yo la que temblaba. El silencio al otro lado de la línea era más pesado que nunca. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero, dijo Julián con voz tensa. Nosotros, como si hubieran trabajado un solo día en esta finca. Ah, sí, ¿y de quién crees que es ese dinero?, pregunté con calma. Es dinero de la familia. No puedes dejarnos tirados aquí. Familia. Esa palabra que habían usado como un cuchillo envuelto en seda. Familia cuando necesitaban dinero. Familia cuando querían que firmara papeles. Pero nunca familia cuando planeaban vender mi casa y encerrarme en una residencia. Julián, ven a casa. Todos. Ahora. No podemos. No tenemos dinero ni para la gasolina. Entonces camina, pide prestado, o haz lo que tengas que hacer, pero vuelve. Colgué antes de escucharlo suplicar. Esta vez mis manos no temblaron. Me sentía tranquila, como cuando sobrevives a un susto y descubres que sigues en pie. Esa mañana me puse a trabajar en la huerta con más fuerza que nunca. Planté nuevas semillas de perejil y cilantro. Regué los tomates maduros. Arranqué las malas hierbas entre las lechugas. Cada movimiento era una declaración silenciosa: esta tierra es mía, esta vida es mía. Al mediodía llegó Juana como siempre, pero esta vez sin su taza de flores. Traía una bolsa de empanadas recién hechas y una botella de aguardiente. Para celebrar, dijo sonriendo con esos ojos que se arrugan como papel antiguo. ¿Celebrar qué?, pregunté. Que al fin recuperaste las agallas, mujer. Nos sentamos en el porche comiendo empanadas y tomando tragos pequeños que me quemaban la garganta de la mejor manera. El sol de Toledo caía como una bendición sobre nosotras. ¿Crees que hice lo correcto, Juana?, le pregunté. Niña, lo único que hiciste mal fue tardarte tanto, me respondió sin dudar. Me contó que llevaba meses viéndome apagada, encorvada bajo el peso de cargar con todos. Tu difunto marido me dijo una vez: si algo me pasa, cuida que nadie se aproveche de Ángela. Es demasiado buena para su propio bien. Aquellas palabras me atravesaron el pecho. El teléfono sonó otra vez a las 3 de la tarde. Esta vez era Laura. Suegra, necesitamos hablar, dijo sin la dulzura falsa de siempre. Habla. ¿Por qué hizo eso con las cuentas? Estamos varados aquí. ¿De verdad no sabes?, respondí mientras caminaba hacia la cocina. No sé de qué me habla, intentó mentir. Nada de la conversación en la notaría de don Esteban, nada sobre vender la finca y llevarme a una residencia. Silencio. Largo. Suegra. No me llames suegra. Las suegras son familia y tú dejaste de serlo el día que decidiste robarme. No era robo. Era por su propio bien. Una mujer de su edad,
no puede manejar sola una finca tan grande. Ahí estaba la verdad al fin. Una mujer de mi edad, como si tener 69 años fuera una condena. Como si tener 69 años fuera una discapacidad. ¿Y quién decidió eso?, pregunté. Tú, tu madre, mi propio hijo. Todos estábamos preocupados por usted, respondió Laura desde la otra línea. Mentira. Lo que les preocupaba no era mi bienestar, era el dinero, la finca, lo que podrían conseguir si yo desaparecía del mapa. Escuché cómo le pasaba el teléfono a alguien más. Era Estela. Doña Ángela, seamos razonables, dijo con ese tono condescendiente que me crispaba. Usted no puede quedarse sola en esa finca para siempre. Necesita ayuda, necesita cuidados. ¿Sabes qué necesito, Estela?, respondí sin titubear. Necesito que tú y tu hija os alejéis de mi familia. Necesito que dejéis de manipular a mi hijo y que entendáis que esta finca va a seguir siendo mía hasta que me muera. Está cometiendo un error terrible, dijo ella casi como una amenaza. Sin nosotros, usted no puede manejar los negocios. No entiende de bancos, ni de impuestos, ni de nada. La misma cantinela de siempre, la pobre vieja, que no entiende nada. La misma mujer que llevaba 40 años trabajando esta tierra, criando ganado, negociando precios con compradores, pagando impuestos y manteniendo a flote la finca antes de que Laura supiera siquiera escribir su nombre. ¿Sabes qué, Estela? ¿Tienes razón en algo?, respondí. Cometí un error terrible. Pero no hoy. Lo cometí hace 6 meses cuando confié en vosotros. Colgué. Esta vez mis manos temblaron no de miedo, sino de una energía nueva que me recorría como una corriente eléctrica. Era como si hubiera estado dormida y finalmente despertara por completo. Juana seguía en el porche meciéndose en su silla mirando las montañas. ¿Todo bien?, preguntó sin girarse. Todo perfecto, le respondí. Esa noche cené sola por primera vez en meses, sin sentirme sola. Preparé unos huevos revueltos con tomate y cebolla de mi propia huerta. El silencio no me pesaba, me arropaba. Salí al patio y miré las estrellas. Hacía años que no las veía tan claras. A la mañana siguiente, sabía que vendrían furiosos, desesperados, buscando convencerme de que había perdido la razón. Pero esta vez yo tenía claro quién era. Llegaron al atardecer del tercer día. El coche de Julián levantó una nube de polvo en el camino. Apagué la manguera y me senté en la mecedora a esperarlos. Bajaron como actores en una obra mal ensayada, Julián con cara de niño regañado, Laura despeinada y Estela ajustándose las gafas, aunque el sol ya se iba. Se quedaron de pie esperando que yo hablara primero, como si les debiera una explicación. El silencio fue tan espeso que ni las cigarras se atrevían a cantar. Y bien dije al fin. Julián fue el primero en acercarse. Sus pasos resonaban sobre las tablas que su padre había colocado 15 años atrás. Mamá, tenemos que hablar. Habla, respondí sin moverme de mi mecedora. Julián me miraba desde los escalones con esa cara de niño que espera que yo lo perdone. Pero ya no era la misma mujer que le pasaba la mano por la cabeza cuando rompía un plato. Él tenía 42 años y los trucos de la infancia ya no funcionaban conmigo. No entiendo qué pasó. ¿Por qué hiciste lo que hiciste?, dijo. ¿En serio no lo entiendes, Julián?, respondí sin pestañear. Laura se acercó entonces con esos tacones absurdos que no tenían lugar en una finca. Caminaba torpe como un pato y aún así mantenía la barbilla alta. Suegra, creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos hacerle daño. La miré directamente por primera vez en días. Sus ojos estaban hinchados, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de frustración. ¿A eso le llamas malentendido? A planear vender mi casa a mis espaldas. Nosotros solo queríamos lo mejor para usted, insistió. Al fondo Estela seguía junto al coche como lista para huir en cualquier momento. Doña Ángela, una mujer de su edad, no debería estar sola en un lugar tan aislado. Es peligroso, dijo. Me levanté de la mecedora por primera vez desde que llegaron. Mis piernas se sintieron firmes, sólidas, como si toda la fuerza que alguna vez tuve hubiera regresado. ¿Sabes qué es peligroso?, Estela, respondí. Confiar en una familia que planea robarte.
Firmar papeles sin leer porque crees que tu propio hijo nunca te haría daño. Julián también se puso de pie. En sus ojos vi miedo, miedo real. Mamá, los papeles que firmaste eran solo para protegerte, para que si algo te pasaba pudiéramos ayudarte. Ayudarme, lo interrumpí, llamándome loca, diciéndole a la gente del pueblo que estoy perdiendo la memoria. El color se le fue de la cara. No sabía que yo había escuchado aquella conversación la semana pasada cuando creyeron que estaba dormida. Nunca dije eso. Sí lo hiciste, lo corté. Se lo dijiste a don Esteban el notario. Dijiste que empezaba con demencia, que necesitabas control legal sobre mis decisiones. Laura dio un paso atrás. Sus tacones se hundieron en la tierra húmeda del jardín. Julián, mejor vámonos. Ella está alterada. No me voy a ir. Es mi madre y voy a arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté. Mi voz llenó todo el corredor. Este malentendido, balbuceó. Bajé los escalones y me planté frente a él. Julián siempre fue más alto que yo, pero en ese momento me sentí enorme. Explícame por qué teníais comprador para la finca. ¿Por qué separasteis dinero para una residencia? ¿Por qué Laura miraba pisos en Madrid? No tenían respuestas. Solo silencio y miradas esquivas. Estela se acercó con su elegancia falsa. Sea razonable, Ángela. Usted no puede vivir sola para siempre. Necesita que alguien se haga cargo. Alguien como vosotros, respondí. Gente que planea robarme y después tirarme como a un perro viejo. Nadie iba a tirarla. El hogar que escogimos es bueno. Tiene jardines y actividades, dijo Estela. Ahí estaba la confesión. Ni siquiera lo negaban. Un hogar con jardines y actividades. Y a mí, cuando me preguntaron si quería eso, porque sabíamos que ibas a decir que no. Eres demasiado terca para aceptar ayuda, dijo Julián, al fin con la voz al borde del temblor. Ayuda, respondí. ¿Vender mi casa es ayuda? ¿Robar mis ahorros es ayuda? No íbamos a robar nada. El dinero se iba a usar para cuidarte. Balbuceó. Mentira. El dinero se iba a usar para que vosotros vivierais cómodos mientras yo me pudría en una residencia, dije sin subir la voz, pero con un filo que cortaba el aire. Laura empezó a llorar otra vez. Esas lágrimas manipuladoras que usaba siempre que las cosas no salían como ella quería. Suegra, por favor. Somos familia. Podemos solucionar esto. Familia, repetí. Caminé hacia el jardín y corté una rosa blanca del rosal que planté cuando nació mi nieta. La sostuve entre las manos sintiendo las espinas contra mis dedos. Sabéis que es familia de verdad. Familia es Juana, que me avisó de vuestros planes. Familia es don Ramón, que me ayudó a proteger mis derechos sin pedirme nada a cambio. Familia es esta tierra que me ha sostenido durante toda mi vida. Pero nosotros somos tu sangre, gritó Julián desesperado. La sangre no significa nada si el corazón está podrido. Estela se adelantó con su sonrisa falsa de siempre. Ángela, seamos prácticas. Usted nos necesita más de lo que cree. ¿Quién la cuidará cuando se enferme? ¿Quién manejará la finca? Yo voy a cuidarme sola como lo he hecho durante 69 años, respondí. Y en cuanto a la finca, tengo una noticia para vosotros. Regresé al porche y saqué de mi bolso los papeles firmados esa mañana. Ayer firmé un testamento nuevo. Todo lo que tengo irá a una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Ni un euro ni un metro de esta tierra será vuestro. El silencio que siguió fue distinto. Era el silencio de los planes rotos. Julián se dejó caer en el escalón, pero no como un hijo pidiendo perdón, sino como un hombre que entendía las consecuencias de sus actos. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Ser mi único hijo te daba obligaciones, Julián. Y tú elegiste traicionarme. Laura dejó de fingir llanto. Me miraba con rabia pura. Está loca, completamente loca. Julián, haz algo. ¿Qué quieres que haga?, respondió él en voz baja. Nadie os está quitando nada, dije con calma. Simplemente estáis perdiendo lo que nunca fue vuestro. El sol ya se había escondido. Las primeras estrellas asomaban en el cielo sobre Toledo. Váyanse, dije. Esta casa ya no es vuestro hogar.
Julián me miró, como si no pudiera creer que su madre, la misma que curaba sus heridas de niño, estuviera echándolo de casa. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Laura dio un paso al frente desesperada. Suegra, piénselo bien. Sin nosotros no tiene a nadie. ¿Qué hará cuando se enferme? Lo mismo que he hecho siempre. Respondí: resolver mis problemas sola. Pero usted tiene 69 años. Y tú tienes 35, pero actúas como si no hubieras aprendido nada de la vida. La edad no es excusa para ser inútil. Laura, dije con calma, como si estuviera hablándole a una niña y no a una mujer de 35 años. Estela ya se había subido al coche, probablemente calculando que esta batalla estaba perdida, pero gritó desde la ventanilla: Ángela, esto no se va a quedar así. Tenemos derechos legales. Los papeles que firmó nos dan poder. ¿Te refieres a estos papeles?, pregunté sacando la carpeta que llevaba en el bolso. ¿O a estos otros donde se demuestra que me presionasteis para firmar sin representación legal? Pude ver perfectamente cómo la cara de Estela se descomponía desde la distancia. Eso es imposible. Esos documentos son válidos. Eran válidos, la interrumpí, hasta que don Ramón de la Fuente demostró que había coacción emocional. Resulta que la ley protege a las personas mayores de hijos abusivos. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Julián se levantó de golpe. Las tablas del escalón crujieron bajo sus pies. No somos abusivos. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por mi bien, dije conteniendo una risa amarga. Mira a tu alrededor, Julián. Mira esta finca que construí con mis propias manos. Mira esta casa donde te crié. ¿De verdad crees que no sé lo que es bueno para mí? Caminé hacia el jardín donde estaban mis rosales, los mismos que planté cuando Julián era niño. Un día me preguntó por qué las flores tenían espinas. Para protegerse de quien las quiere lastimar, le respondí entonces. Nunca imaginé que algún día uno de esos peligros vendría de mi propio hijo. Mira estas rosas, dije sosteniendo una blanca. Las planté hace 20 años. Yo sé exactamente cómo cuidarlas cuando necesitan agua, cuándo podarlas, cómo protegerlas del frío. Nadie más lo sabe. Esta finca es igual. Conozco cada árbol, cada metro de tierra. He sobrevivido a sequías, plagas, inundaciones, precios bajos. Y lo he hecho sola, especialmente desde que tu padre murió. Pero mamá, intentó decir. No, déjame terminar. Durante todos estos años, ¿alguna vez viste que fallara? ¿Alguna cosecha perdida? ¿Alguna factura sin pagar? ¿Alguna necesidad en esta familia? Guardó silencio. Porque la respuesta era no. Entonces, ¿por qué decidiste que ya no puedo cuidar de mí misma? Porque, Laura me dijo. Ahí está, Laura te dijo. ¿Y desde cuándo Laura sabe más de mi vida que yo? Laura se adelantó con los puños apretados. Yo solo quería ayudar. Tu hijo estaba preocupado. Mentira. Mi hijo estaba preocupado por el dinero y tú por tener una casa sin pagarla. Eso no es cierto. No, entonces explícame por qué el día después de firmar ya habíais apartado 50.000 euros para comprar un piso en Madrid. La cara de Julián se puso blanca. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy ciega, Julián. Vi los mensajes con el agente inmobiliario, vi los planos. Estela bajó del coche otra vez, esta vez como una fiera herida. Todo eso es normal. Los hijos heredan de los padres. Solo estábamos adelantando el proceso. Adelantar el futuro. ¿Quieres decir que estabais esperando a que me muriera? Pregunté mirándolos directamente. No. Quiero decir que era lógico planear el futuro, balbuceó Laura. El futuro, respondí. Mi futuro. Y sin siquiera preguntarme qué quería para mi propia vida. Caminé despacio hasta la cerca que separa mi finca de la de Juana. En la distancia podía ver la luz cálida de su cocina. Probablemente estaría preparando la cena sin imaginar que aquí, al otro lado, se estaba librando la batalla que definiría el resto de mi existencia. ¿Sabéis cuál era mi futuro en vuestros planes? 3 comidas al día, en un comedor común, una cama individual, en una habitación compartida con una desconocida, actividades programadas, como si tuviera 5 años, y visitas mensuales. Si tenían tiempo.
El hogar que escogimos era muy bueno, protestó Laura. ¿Lo visitasteis?, pregunté. Bueno, vimos las fotos en Internet, respondió bajando la mirada. Las fotos de Internet. Así pensaban encerrar a la madre de Julián en un lugar que ni siquiera habían pisado. Julián se acercó entonces con esa cara de niño perdido que a pesar de todo todavía me removía por dentro. Mamá, perdóname. Sé que nos equivocamos, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Por un instante sentí la tentación de abrazarlo como cuando tenía miedo de niño y corría a mis brazos. Pero entonces recordé lo que escuché 3 noches atrás, cuando creyeron que dormía. Ya falta poco, decía Julián. Cuando esté en el hogar podremos hacer lo que queramos con la finca. Mírame a los ojos, Julián, le dije. Lo hizo. Y en esos ojos vi al niño que fue, y al hombre en el que se había convertido, un hombre capaz de traicionar a su madre por dinero. Yo no puedo olvidar, y aunque pudiera no quiero. ¿Sabes por qué? Porque esto me enseñó algo: la familia no es solo sangre, es respeto, es cariño, es protección, y vosotros me quitasteis las 3 cosas. Laura empezó a caminar hacia el coche arrastrando los pies. Vámonos, Julián. Ella no va a cambiar de opinión. No me voy, respondió él. Tu madre ya decidió, dijo ella, y nosotros no vamos a quedarnos aquí como mendigos. Me miró una última vez. En sus ojos no había rabia, había comprensión. Comprensión de que había perdido algo que no se recupera. Mamá, susurró, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto? Sí, la había, respondí. Se llamaba no traicionarme. Vete, por favor, añadí antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Se quedó quieto unos segundos que parecieron una eternidad y luego caminó lentamente hacia el coche. Antes de subir, se giró por última vez. Te amo, mamá. Yo también te amé, Julián. Respondí con una calma extraña. El coche arrancó levantando una nube de polvo. Las luces traseras se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Me senté en el escalón del porche. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. El silencio era paz. El aire nocturno olía a jazmín y tierra húmeda, a libertad. Entonces vi a Juana caminando por el sendero que conecta nuestras propiedades con su linterna en la mano y la calma de quien siempre llega en el momento justo. Juana apareció con una taza humeante en las manos. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Para nada. De hecho, necesito compañía, respondí. Se acomodó a mi lado en el escalón y me pasó la taza chocolate caliente con canela, justo lo que necesitaba mi alma. Los vi irse, dijo después de un rato. Todo bien, contesté. Todo perfecto. Nos quedamos en silencio compartiendo el chocolate. Juana siempre ha tenido esa sabiduría tranquila de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar. ¿Sabes qué es lo más raro?, dije al fin. Pensé que me iba a sentir triste. Pensé que iba a llorar, que me iba a arrepentir. ¿Y no te sientes así?, preguntó. No. Me siento libre. Como si me hubieran quitado un peso de encima que no sabía que estaba cargando. Juana asintió lentamente. Mi abuela solía decir que a veces hay que podar las ramas enfermas para que el árbol pueda crecer sano. Aquella noche dormí mejor que en meses. No me desperté a las 3 de la madrugada preocupándome por las cuentas del banco. No tuve que pensar qué excusa inventaría Laura para pedirme dinero. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en paz. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, sonó el teléfono. Por un instante pensé que sería Julián intentando manipularme otra vez. Pero era don Ramón de la Fuente. Doña Ángela, buenos días. ¿Cómo se siente? Como nueva, don Ramón. ¿Y usted? Muy bien. Quería confirmar algunos detalles del testamento que firmamos ayer. ¿Está segura de sus decisiones? Más segura que nunca. Perfecto. También quería informarle que su hijo vino a mi oficina esta mañana temprano. Preguntó si había forma de impugnar los cambios. No me sorprende, respondí. Julián siempre fue persistente. Le expliqué que los documentos son perfectamente legales y que usted está en pleno uso de sus facultades. Le sugerí que si quiere reconciliarse, hable con usted directamente.
Se fue sin decir palabra. Colgué. Era momento de empezar de verdad mi nueva vida. Recorrí la finca viéndola con otros ojos. Ya no era solo el lugar donde crié a mi hijo. Ahora era mi proyecto, mi legado. La casa necesitaba reparaciones. El techo de la cocina llevaba meses con goteras que no se arreglaban, porque según ellos no había dinero. Pero ahora sí lo había. Llamé a don Lázaro, el maestro de obra del pueblo. Doña Ángela, qué gusto escucharla. Necesito que venga a revisar la casa. Quiero arreglarlo todo. Todo sí. Tengo tiempo y tengo dinero. Paso mañana por la mañana, dijo él. Después llamé a la veterinaria. Estela siempre se quejaba del ruido de los animales, pero ya no tendría que escucharla más. Doctora Benita, soy Ángela. ¿Podría asesorarme para ampliar el corral? Por supuesto, respondió ella con alegría. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pertenecía solo a mí. ¿Qué tiene en mente doña Ángela?, preguntó la veterinaria doctora Benita al otro lado de la línea. Quiero hacer una pequeña granja, respondí. Gallinas, cabras, quizá algunos cerdos, algo que me dé ingresos constantes, pero que también me mantenga ocupada. Me parece una excelente idea. ¿Su familia está de acuerdo? Mi familia soy yo, doctora, y yo estoy completamente de acuerdo. Esa tarde Juana y yo nos sentamos en la mesa del comedor a hacer planes. Ella trajo papel y lápiz, yo todas mis ideas. ¿Y si montamos un pequeño negocio de comida casera?, sugirió Juana. Tú cocinas de maravilla y yo sé hacer mermeladas y conservas. ¿Crees que funcionaría?, pregunté. En el pueblo no hay nadie que venda comida casera. Seguro hay mercado. Empezamos a hacer números. Con los ahorros que ya no tenía que compartir con Julián ni con Laura, podía invertir en equipamiento básico para una cocina comercial pequeña y vender en el mercado de los sábados. Incluso podríamos hacer entregas a domicilio, añadió Juana con los ojos brillantes. Por primera vez en años me sentí emocionada por algo. Tenía un proyecto, un propósito, una razón para levantarme cada mañana que no fuera simplemente sobrevivir. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, me di cuenta de algo importante: la casa no se sentía más vacía. Se sentía más grande, como si hubiera recuperado espacios que me habían arrebatado sin darme cuenta. A las 9 sonó el teléfono. Sí, contesté. Doña Ángela. Soy la esposa de Jeremías, el hijo de su vecina, doña Carmen. Me dio su número, dijo una voz joven y nerviosa. Dime, hija. Supe que quiere montar un negocio de comida. Yo trabajo en marketing. Si quiere, puedo ayudarla con redes sociales, etiquetas y promoción. ¿Y cuánto cobrarías? Nada al principio. Si funciona, podríamos hablar de una pequeña sociedad. Pero primero quiero ayudarla a despegar. Colgué sonriendo. No solo tenía un proyecto, tenía un equipo. Al día siguiente, don Lázaro llegó temprano con su cinta métrica y su libreta. Esta casa es sólida, doña Ángela, dijo tras revisarla. Solo necesita cariño y mantenimiento. ¿Cuánto tiempo tomaría dejarla como nueva? Unos 3 meses trabajando a diario. Quedará como un palacio. Hágalo, le respondí sin dudar. Mientras él tomaba medidas, caminé hasta el fondo de la finca, ahí donde mi difunto esposo había soñado construir una carpintería. Ahora tenía tiempo y dinero. Marqué a la constructora: buenos días. Necesito una cotización para un pequeño taller de carpintería y una cocina comercial al lado. No tengo prisa, pero quiero que quede perfecto. Por primera vez en 69 años, estaba construyendo algo solo para mí. Sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin soportar quejas. Era mi dinero, mi tierra, mi vida. Era mi tierra, mi decisión, y se sentía glorioso. Pasaron 6 meses antes de que volviera a saber de Julián. 6 meses en los que mi vida dio un giro completo, como si al fin hubiese salido de una tormenta para respirar aire limpio. La casa había quedado preciosa. Don Lázaro no exageró cuando dijo que parecería un palacio: techos nuevos, suelos restaurados, paredes pintadas de un amarillo suave que llenaba de sol cada rincón. La cocina comercial funcionaba perfectamente y el taller de carpintería era exactamente como mi difunto esposo lo habría soñado. Juana y yo habíamos convertido nuestro pequeño proyecto de comida casera en un imperio local.
Vendíamos empanadas los jueves, tamales los martes y conservas todos los días. Los fines de semana el mercado de Toledo se llenaba de gente que venía exclusivamente a comprar nuestros productos. Doña Ángela me decía: don Ramón, el abogado, cada vez que pasaba por nuestro puesto, usted ha rejuvenecido 10 años. Y era verdad, me sentía más fuerte, más lúcida, más viva que en décadas. Me levantaba a las 5 de la mañana y terminaba la jornada pasadas las 7 de la tarde, pero el trabajo me llenaba en lugar de agotarme. La esposa de Jeremías, la joven que nos ayudaba con el marketing digital, había sido una bendición. Creó una página en redes sociales que superó los miles de seguidores. La cocina de la abuela Ángela la llamó. Yo protesté, claro, porque no soy abuela de nadie, pero el nombre se quedó. Habíamos contratado a 3 chicas jóvenes del pueblo, muchachas alegres que necesitaban empleo y aprendían rápido. La casa, que antes fue un lugar de silencio y tensión, ahora se llenaba de risa, olor a pan caliente y música baja por las mañanas. Incluso habíamos empezado un pequeño programa para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Les dábamos trabajo temporal, les enseñábamos oficios y las poníamos en contacto con asesoría legal. Es como si esta casa hubiese estado dormida esperando que usted la despertara, me dijo una tarde Carmen, la joven encargada de la publicidad. Tenía razón. Era martes por la tarde cuando Julián apareció. Yo estaba lijando unas tablas en el taller cuando escuché el coche acercarse. Esta vez venía solo, caminando despacio, sin rabia ni exigencias. Lo vi desde la ventana. Había adelgazado, la barba crecida le daba un aire cansado. Se detuvo en el patio mirando todo a su alrededor, como si no reconociera el lugar. Salí limpiándome las manos en el delantal. «Hola, mamá», dijo. «Hola, Julián», respondí. Nos quedamos quietos, separados por unos metros que parecían kilómetros. «La casa se ve diferente. Está viva otra vez», susurró. Asentí despacio. «Puedes sentarte», le dije. Se acomodó en el escalón del porche, el mismo donde 6 meses atrás todo había cambiado, pero ahora se veía más pequeño, más humano. «Mamá, vengo a pedirte perdón». No respondí. Había aprendido el poder del silencio. «Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que no hay excusa», dijo Julián con la voz baja y entrecortada. «Pero quería que supieras que me he dado cuenta de todo, de que tenías razón, de que Laura me manipuló, de que perdí a la persona más importante de mi vida por pura codicia». Hizo una pausa antes de continuar. «Laura se fue hace 3 meses. Se llevó todo lo que pudo y se marchó con un hombre que conoció en Madrid. No sentí satisfacción, tampoco pena, era simplemente información. Y Estela», agregó él, «está en un hogar de ancianos. Su propio hijo la internó cuando se quedó sin dinero». La ironía era perfecta, pero no dije nada. «Mamá, sé que no merezco perdón. Probablemente es demasiado tarde, pero quería que supieras que he aprendido, que al perderte entendí lo que realmente vale en la vida», dijo con los ojos en el suelo. Me senté en la mecedora del porche, pero mantuve distancia. «¿Qué quieres, Julián?» «Nada», respondió rápido. «No vengo a pedirte nada, solo a decirte que te amo, que siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario». «¿Y qué has hecho estos meses trabajando?» «Estoy en una cuadrilla de construcción. Es duro pero honesto. Duermo en un cuarto alquilado. He tenido tiempo para pensar en lo imbécil que fui». Por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas reales, no de manipulación. «Veo la vida que construiste sin nosotros, y me doy cuenta de que fuimos nosotros quienes te estábamos lastimando. Tú no nos necesitabas. Éramos nosotros los que necesitábamos de ti». En ese momento Juana salió de la cocina secándose las manos en el delantal. «Todo bien, Ángela». «Todo bien, Juana. Te presento a Julián, mi hijo». Juana lo observó con esa mirada que tienen las mujeres mayores cuando no se dejan engañar fácilmente. «Mucho gusto, Julián. He oído hablar de ti». Julián se puso rojo. Sabía perfectamente qué clase de cosas había oído Juana. «El gusto es mío, señora», respondió. «¿Se queda a cenar?», preguntó Juana antes de irse. «Puedes quedarte si quieres», dije, «pero no como familia, como visita». «Entiendo».
Juana me guiñó un ojo discretamente antes de desaparecer por la puerta dándome espacio. «Mamá, ¿crees que algún día podríamos intentar ser familia otra vez?», preguntó Julián. «No lo sé. La familia no es algo que se rompe y se pega como un jarrón. La confianza no vuelve a ser la misma». «Lo sé. Pero tal vez podría ser diferente. Mejor, más honesta, más respetuosa». Lo miré largo rato. No vi al hombre manipulador. Vi al niño que había sido, y algo nuevo, humildad. «Si quieres reconstruir algo conmigo, tendrás que ganártelo», le dije. «No con palabras, sino con acciones. Trabajando honestamente, respetando mis decisiones, tratándome como una persona, no como una carga». «Entiendo», dijo al fin. «Acepto esas condiciones». «Bien», dije al fin. «Entonces puedes empezar quedándote a cenar. Pero después te vas. Y si algún día quieres volver, me avisas antes». «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí». «No me llames mamá todavía», le interrumpí. «Llámame Ángela. Tendrás que ganarte el derecho de llamarme mamá otra vez». Esa noche cenamos los tres en silencio. Julián comía despacio como si fuera la primera comida casera que probaba en meses. Probablemente lo era. Cuando terminó, me ayudó a lavar los platos sin que se lo pidiera. Juana ya se había ido a su casa dejándonos solos en la cocina. «La comida estaba deliciosa», dijo. «Gracias. ¿Puedo preguntarte algo?». «Pregunta. ¿Eres feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me la había hecho en años. «Sí», respondí tras pensarlo un momento. «Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz». Se fue esa noche sin prometer volver, sin exigir nada, sin dramatismos. Y por primera vez en meses, la despedida no se sintió como una guerra. 3 semanas después, volvió. Esta vez, como yo le había pedido, llamó antes. «Ángela, ¿puedo visitarte el domingo? Quería ayudarte con lo que necesites». «¿Ayudarme con qué?». «Con lo que sea. Sé que tienes el negocio de comida. Tal vez necesites que alguien cargue cosas pesadas o arregle algo». Me sorprendió. Durante años, Julián había evitado cualquier trabajo físico en la finca. Siempre tenía excusas, que le dolía la espalda, que tenía cosas más importantes, que ese trabajo no era para él. «Ven el domingo a las 8», dije. «Hay cosas que arreglar». Llegó puntual con ropa de trabajo y unas botas viejas. Se veía diferente, más delgado, más fuerte, con otra energía. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. «El corral de las cabras necesita reparación. Algunas tablas están flojas». Trabajó 4 horas sin quejarse. Lo observé desde la ventana mientras preparaba masa para empanadas. Se movía con cuidado, con respeto. Ya no era el hombre que consideraba ese trabajo indigno. A mediodía le llevé un plato de comida y un vaso de agua fresca. «Gracias», dijo sentándose en el suelo apoyado contra un árbol. «¿Por qué estás haciendo esto, Julián? Arreglar el corral, no. Todo esto, venir a trabajar, actuar como si fueras otra persona». Masticó despacio antes de responder. «Porque cuando te perdí, me di cuenta de que había perdido a la única persona que realmente me conocía. La única que me amaba sin condiciones». «Yo te amaba sin condiciones», dije, «hasta que pusiste condiciones». «Lo sé. Y también me di cuenta de algo más. Qué cosa, que nunca te conocí de verdad. Pensaba que eras solo mi madre, pero eres mucho más que eso». Miró a su alrededor: la cocina nueva, el taller, las mujeres trabajando, el bullicio de una finca viva. «Eres una empresaria, una líder, una mujer que construyó su vida desde cero. Y yo fui tan ciego que no lo vi». Sus palabras me llegaron, pero no me dejé arrastrar por la emoción. «¿Y qué quieres hacer con esa información? Conocerte de verdad. No como la madre que imaginaba, sino como la persona que eres. Eso llevará tiempo». «Tengo tiempo», respondió. Terminó el trabajo y se fue sin pedir nada más, sin imponer cercanía. Solo dejó la puerta entreabierta, para ganarse el camino de vuelta. Durante los meses siguientes, Julián vino cada 2 semanas. Siempre llamaba antes, siempre llegaba temprano y siempre trabajaba. Reparó el techo del gallinero, pintó la cerca y ayudó a construir un pequeño almacén para el negocio de comida. Juana lo observaba con la prudencia de una mujer mayor que ha visto muchas promesas rotas.
¿Qué opinas de él?, le pregunté una tarde mientras compartíamos café en la terraza. Creo que está intentando cambiar, respondió, pero el tiempo dirá si es real o si es teatro. ¿Y cómo puedo saber la diferencia?, pregunté. Los hombres que cambian de verdad no hacen espectáculo, simplemente cambian. Tenía razón. Julián no hablaba mucho durante sus visitas. No trataba de impresionarme con discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Simplemente trabajaba, comía lo que le ofrecía y se iba. Un día llegó con los nudillos llenos de moretones. ¿Qué te pasó? Una pelea en el trabajo, respondió. Me contó que había defendido a una joven compañera de unos comentarios groseros. El respeto a las mujeres sí es mi asunto, me dijo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al orgullo. Pero el verdadero cambio lo vi unos meses después, cuando llegó acompañado de una mujer mayor. Ángela, quiero presentarte a doña Elena, dijo él. Encantada, respondí. Elena tenía unos 60 años, el rostro curtido por el sol y unas manos fuertes de trabajadora. Su hijo me ha hablado mucho de usted, dijo. Quería conocer a la mujer que crió a uno de mis mejores trabajadores. Julián se puso rojo. Es responsable, puntual y nunca se queja, continuó Elena. Y lo más importante, respeta a las mujeres en la obra. Eso no es común. Cuando se marcharon me quedé en silencio largo rato. Julián no solo había cambiado conmigo, también en la forma en que vivía su vida. Esa noche me llamó. Ángela, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por haber sido fuerte. Si me hubieras perdonado sin condiciones, nunca habría cambiado. Un año después de su primera visita, Julián llegó con una propuesta distinta. He estado pensando en algo. ¿Te gustaría que fuéramos socios? ¿Socios en qué?, pregunté. En el negocio. No como hijo que hereda, sino como alguien que trabaja y se gana su parte. Me explicó su idea: encargarse de la parte física, entregas, construcción de una cocina más grande si decidía expandir, y lo más importante, respetar mi liderazgo. ¿Y qué querrías a cambio? Un salario justo, participación en las ganancias si crecemos. Y quizá algún día, si me lo gano, que vuelvas a llamarme hijo. Lo miré largo rato. Ya no veía al hombre que intentó robarme, sino a alguien que había pagado el precio de sus errores y había decidido construir. ¿Y si las cosas no funcionan?, pregunté. Entonces nos separamos como socios, no como enemigos. Pero si funciona, construimos algo juntos, que los dos podamos estar orgullosos, dijo Julián. Era una propuesta arriesgada, pero también profundamente honesta. Dame tiempo para pensarlo, respondí. Todo el tiempo que necesites. Esa noche hablé con Juana, como siempre que necesito claridad. ¿Qué opinas?, le pregunté. Opino que él ya no es el mismo hombre que te traicionó, pero tú tampoco eres la misma mujer que se dejó traicionar. ¿Crees que debería intentarlo? Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, pero con los ojos bien abiertos. 2 semanas después le di mi respuesta. Acepto la sociedad, pero con condiciones muy claras. Las que tú digas, contestó Julián. Contrato por escrito, revisión cada 6 meses. Y a la primera falta de respeto se acaba todo. Acepto. Bien, empezamos el lunes. Y Julián, si puedes llamarme mamá otra vez, te lo has ganado por primera vez en casi 2 años. Lloró, pero no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas limpias de gratitud. Gracias, mamá, no te voy a fallar otra vez. Lo sé, le advertí, porque si me fallas, esta vez no habrá tercera oportunidad. No la vas a necesitar, me prometió. 3 años han pasado desde que nos convertimos en socios. 3 años en los que hemos construido algo que ninguno de los dos habría imaginado cuando todo se vino abajo. La cocina de la abuela Ángela ahora tiene 2 sucursales, una en Toledo y otra en Madrid. Empleamos a 15 mujeres de la zona que necesitaban trabajo digno. Carmen, aquella joven que empezó ayudándonos con marketing, ahora es nuestra gerente general. Pero lo más valioso no son los números, sino lo que construimos como familia. Julián ha cumplido cada una de sus promesas, trabaja desde las 5 de la mañana, coordina entregas, supervisa construcciones y jamás ha cuestionado mis decisiones como jefa. ¿Sabes qué me gusta más de trabajar contigo?, me dijo hace poco mientras cargábamos cajas.
que al fin te veo como eres realmente. No como la mamá que me cuidaba, sino como la mujer fuerte e inteligente que siempre fuiste. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que hacía años no sentía. Juana sigue siendo mi socia y mejor amiga. Ahora vive conmigo oficialmente. Convertimos el cuarto de huéspedes en su habitación. Cada noche nos sentamos en el corredor a planear nuevos proyectos mientras tomamos té de hierbas del jardín. ¿Te imaginas si hace 5 años nos hubieran dicho que seríamos empresarias exitosas a los 70 y tantos? Ríe Juana. Te habría dicho que estabas loca, le contesto, y me habría equivocado. Nuestro programa para ayudar a mujeres maltratadas creció hasta convertirse en una fundación real. Tenemos un pequeño refugio en la parte trasera de la finca, donde mujeres en peligro pueden quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Les damos oficios, apoyo legal y sobre todo un lugar donde no tengan miedo. Ayer llegó una joven de 25 años con 2 niños pequeños. Su marido la había amenazado con quitárselos si se marchaba. La misma amenaza que Laura me hizo hace años, solo que ahora yo tenía poder para proteger a otras. ¿De verdad puedo quedarme aquí sin pagar nada?, me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Le tomé la mano y sonreí. Sí, hija, aquí estás a salvo. No solo puedes quedarte, le dije a la joven temblorosa, sino que vas a aprender a hacer algo que te guste y que te dé independencia económica. ¿Por qué hace esto por mí? No me conoce, porque todas las mujeres merecemos la oportunidad de vivir con dignidad, y porque alguien me enseñó que a veces hay que ser muy valiente para salvar tu propia vida. Esa mañana, mientras preparaba la masa para los tamales del martes, sonó el teléfono. Era don Ramón de la Fuente. Doña Ángela la llamó para darle una noticia. Buena o mala, muy buena. Su fundación acaba de recibir una donación anónima de 50.000 euros. Me senté en la silla más cercana, la misma cantidad que Julián había intentado robar años atrás. ¿Sabe quién la hizo? No puedo decirle, pero tengo mis sospechas. Esa tarde, cuando Julián llegó del trabajo, lo confronté. ¿Fuiste tú quien donó el dinero? Se puso rojo como cuando era niño y lo pillaba haciendo travesuras. ¿Cómo supiste? Porque son exactamente 50.000, la misma cantidad de entonces. No es todo lo que te debo, pero es un comienzo. Julián, ese dinero era también tuyo. Eres mi socio. No, mamá dijo, es mi manera de cerrar un círculo, de convertir algo malo en algo bueno. Lo abracé. Un abrazo real, profundo, lleno de amor y de años de heridas que al fin estaban sanando. Estoy orgullosa de ti, le susurré. Y yo de ser tu hijo, respondió. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía sobre las montañas que han visto toda mi vida, me senté en la mecedora del porche. La casa estaba llena de vida, risas en la cocina de las trabajadoras, voces suaves de las mujeres del refugio, leyendo cuentos a sus hijos, el sonido de las cabras y las gallinas que Julián reparó con sus propias manos. Juana salió de la cocina con 2 tazas de chocolate caliente. ¿En qué piensas?, preguntó. En que mi esposo tenía razón, le dije. Las mujeres somos como los árboles, sobrevivimos a la sequía y florecemos más hermosas cuando llega la lluvia. Julián llegó en su camioneta, cansado pero sonriente. Vive en una casa pequeña en el pueblo, pero cena con nosotras casi todas las noches. ¿Cómo estuvo el día?, pregunté. Perfecto. Entregamos todo a tiempo. Y doña Elena me ofreció un contrato más grande para el mes que viene. Acéptalo, dije. El negocio puede manejarse solo unas semanas. Durante la cena, Carmen, la gerente, nos llamó. Doña Ángela, una revista nacional, quiere hacer un reportaje sobre mujeres emprendedoras mayores de 70. Usted es la primera opción. Después de colgar, fui al jardín y corté una rosa blanca, la misma variedad que corté la noche en que Julián se fue. Pero esta vez no la corté con dolor, sino con gratitud, por haber dicho basta, por haber encontrado mi voz, por haber florecido. Mi esposo solía decir, el legado no es un monumento, es un mapa para que otros encuentren su camino. Hoy entiendo, mi legado no es solo el negocio ni el dinero, es cada mujer que recuperó su fuerza, es un hijo que aprendió a respetar, es saber que nunca es demasiado tarde para rescatar tu vida. Apagué las luces una a una.
Mañana será otro día lleno de trabajo, proyectos y esperanza. Y yo estaré lista. Ángela. Simplemente Ángela. Y eso es más que suficiente. Quiero aprovechar este momento para hablarte directamente a ti que estás escuchando mi historia. No importa si tienes 20, 40 o más de 70 años. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu fuerza y tu dignidad. Si algo he aprendido en este camino, es que la vida no se termina cuando otros te dan la espalda. Al contrario, a veces es ahí cuando realmente comienza. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a dejarme un comentario contándome qué parte te ha hecho reflexionar. Quiero saber si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde las ruinas. Y si estás pasando por un momento difícil, quiero que mis palabras te sirvan como un recordatorio. No estás sola, no estás solo. Siempre hay un nuevo capítulo esperando ser escrito, aunque el mundo parezca haberse cerrado sobre ti. Si crees que mi historia puede inspirar a otras personas, te pido que la compartas. Cada vez que alguien escucha y se siente acompañado, una semilla de esperanza germina. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero puedes decidir no quedarte allí. Puedes elegir avanzar, sanar y florecer incluso después de las tormentas más duras. Mi consejo desde el corazón es simple: nunca entregues tu poder a quienes no lo valoran. Cuida tu dignidad como cuidarías un jardín, protégela, riégala con amor y no tengas miedo de podar las ramas secas. Rodéate de personas que te respeten, que te escuchen y que te impulsen a crecer. Gracias por estar aquí, por escucharme, por acompañarme en este viaje. Y recuerda, si yo, Ángela, pude empezar de nuevo a los 73 años, tú también puedes hacerlo hoy, sin importar tu edad ni tus cicatrices.